Paz, amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos que nos pueden ver o nos escuchan a través de Facebook. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, pudiendo compartir lo que es un culto más en su día santo, en la cual, hermanos, venimos delante de nuestro Padre Celestial agradeciéndole por todas las oportunidades de vida que nos ha concedido, que nos ha dado, hermanos, hasta el día de hoy. En la cual, hermanos, antes de poder dar inicio a lo que es a este preciado culto, quiero que doblemos nuestras rodillas y pidamos la misericordia de Dios. Y vamos a venir en palabras de oración para que sea Dios el que pueda administrar lo que es este culto de esta mañana. Vengamos en palabras de oración, hermanos, inclinando nuestro rostro. Oh buen Dios Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos delante de ti nuevamente, Señor, dándote las gracias por todo lo bueno, Señor, que tú has sido con cada uno de tus hijos, oh Padre bendito. Sabemos, Señor, que estamos pasando dificultades grandes, Padre Celestial, en la humanidad hoy en día, Señor. Sabemos, Señor, que el mundo está siendo, Padre Celestial, afligido por esta enfermedad, oh Padre Celestial, en donde muchos de tus hijos quizás aún tenemos ese temor, oh Padre bendito, de poder ser afectados, oh Padre. Pero te pedimos que seas tú el que puedas darnos esa fortaleza, el que seas tú que puedas aumentar esa confianza que tenemos sobre ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único en quien podemos depositar toda nuestra confianza y que solamente en ti, oh Padre Celestial, eres el único que puedes guardarnos de toda tempestad del maligno, Señor, de toda enfermedad, de toda influencia, Padre Celestial. Hoy estamos nuevamente, Señor, como cada sábado, Señor, dándote las gracias, oh Padre, porque tú nos has permitido poder estar en otro glorioso día en la cual estamos reposando y guardándote, Señor, y santificando lo que es tu santo sábado, Señor, en la cual fue hecho por causa del hombre, Señor. Venimos delante de ti pidiendo tu asistencia, Padre, y que seas tú, Señor, como un invitado por especial, por excelencia, que tengamos en nuestros hogares, Señor, donde quiera que estén presentes sus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren aquellos hermanos, aquellos que están en sus trabajos por motivos que no pueden, Señor, dejar de trabajar, Señor, te pedimos que sea tú que derrames bendición sobre cada uno de ellos, por aquellos que están, Señor, en sus negocios, por aquellos que están, Señor, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, te pedimos, Señor, que llegue tu mano de poder y de misericordia sobre cada uno de ellos, oh Padre Celestial, y que no permita, Señor, que el enemigo pueda robar nuestras bendiciones, Señor, a pesar de que estamos en nuestros hogares, es cuando más, Señor, debemos de estar unidos a tu presencia, oh Padre bendito. Ahora en esta hora pedimos, Señor, que seas tú el que nos puedas ayudar a realizar este culto de una manera, Señor, agradable delante de ti, Señor, y no conforme, Señor, a la voluntad nuestra, sino conforme a la voluntad tuya, oh Padre celestial. Ha llegado el momento donde venimos a darte las gratitudes, Señor, a través de estos preciosos cánticos que en esta mañana entonaremos, ya que, Padre bendito, aunque no podamos quizás cantar con aquel entusiasmo, Señor, porque quizás estamos en nuestros hogares y no queremos disturbar a nuestros vecinos, pero igual tú lo sabes, Señor, que lo hacemos con el propósito de alabarte y de glorificar tu santo nombre, Señor. Pues todas estas súplicas venimos y las depositamos delante de tu presencia, Señor, porque la hemos hecho amparado bajo ese nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que para usted y para Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios y lo vamos a hacer, hermanos, con el himno número 97, que tiene, hermanos, como título: Un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá, hermanos. Eso es lo que le entonaremos en esta preciosa mañana a nuestro Padre Celestial. Si ustedes tienen himnario, hermanos, si quieren acompañarnos desde sus hogares, hermanos, a una voz baja
o con la vista, hermanos, puede hacerlo, hermanos. Así que vamos a entonar este precioso himno. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de hora del Rey vendrá, y con los suyos reinarán. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de hora del Rey vendrá, y con los suyos reinará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día con tu rey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de hora del Rey vendrá, y con los suyos reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera así. Muy pronto ha de ver su faz y gozar de tus laureles siempre aquí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de hora, el Rey vendrá, y con lo suyo reinará. El buen y fiel Consolador dice, las promesas ya sacó a plena luz. Él es nuestro fiel Consolador, hermanos, el que nos consuela ante toda necesidad, ante toda dificultad, ante cualquier asechanza del enemigo, hermanos. Él es el único quien nos puede dar el consuelo para nuestras vidas. Vamos a entonar, hermanos, un himno más. Y lo vamos a hacer, hermanos, con himno número 109. Himno 109. Que tiene como título, Yo quiero trabajar por el Señor. Si lo tenemos desde sus hogares, le damos el tono. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día por día trabajar, y esclavo del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestra guía y nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador.
y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajad y orar, hermanos, en la viña del Señor. Yo ocupado, dice, siempre quiero estar en la viña de nuestro Señor, hermanos. Tenemos que trabajar arduamente, hermanos, en esa viña en la cual el Señor nos ha llamado para poder, hermanos, traer esas almas que aún no han conocido a Cristo, o esas almas que se han, hermanos, quizás alejado de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra lucha, poder trabajar en esa viña. Vamos, hermanos, a entonar el himno número 111, que tiene como título Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús. Y por fe en Jesús, hermano, vamos a ir feliz a aquel lugar donde Él está preparando la morada para cada uno de nosotros. Himno número 111. Si lo tenemos, hermanos, me acompañan de sus hogares. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbio Cristo guardará. Mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy. Donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. En aquel día, dice, yo he de cantar. Ya pasó todo afán y todo mi pesar. ¿Por qué, hermano? Porque vamos feliz al dulce hogar por la fe que tenemos en nuestro Jesús. Aquel, hermanos, que vino y derramó su sangre por cada uno de nuestras iniquidades, hermanos. Vamos a poder, hermanos, entonar un cántico más para luego poder entrar lo que es a la enseñanza que Dios tiene preparada para cada una de nuestras vidas, lo que es la escuela sabática. Vamos a entonar un himno más y vamos a cantar, hermanos, el himno número 79. Himno número 79.
Si lo tenemos, hermanos, le damos el tono. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por morada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida, dice, para ser Señor tuya por la eternidad, hermanos. Es que nosotros, hermanos, cuando hemos decidido, hermanos, buscar de la misericordia de Dios, cuando hemos decidido, hermanos, de apartarnos de todo mal, hermanos, hemos decidido consagrar todo lo mejor de nosotros, consagrar todo lo de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Entonces, hermanos, cuando nosotros hemos decidido todo esto, hermanos, hemos hecho a un lado todos los bienes y todas las riquezas y todo lo que nosotros hayamos tenido en nuestras vidas, hermanos, para poder buscar de nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, consagrar nuestra vida al Señor. Vamos, hermanos, después de haber entonado lo que es estos cánticos, vamos a pasar seguidamente, hermanos, lo que es a la lección que corresponde el día de hoy, que sería la lección número 2 de nuestra escuela, de la cual estamos recibiendo. Muchos hermanos quizás se les ha hecho dificultoso, hermanos, porque quizás no podemos enviarles las escuelas, hermanos,
como se debe de ser, pero se han enviado, hermanos, por medio de correo, por medio de fotos, en las cuales, hermanos, hay, hermanos, que son las lecciones. Entonces, hermanos, vamos a estudiar la lección número 2, que tiene, hermanos, como título la Biblia y las finanzas. Antes de poder entrar, hermanos, lo que es a la lectura, a la enseñanza de esta mañana, quiero, hermanos, con ustedes compartir un versículo en la Biblia, donde está, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 16 y versículo, hermanos, vamos a leer del versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 14 y 15. Y oí también todas estas cosas. Los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Miren, las Sagradas Escrituras, hermanos, dice, hermanos, de que los fariseos, hermanos, ellos eran unas personas, eran ávaros. Muchas veces nosotros como cristianos que somos, hermanos, muchas veces quizás somos como fariseos. Muchas veces somos unas personas ávaras. Entonces, hermanos, Dios dice que Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Él sabe, hermanos, las intenciones que nosotros tenemos como hijos de Dios. En una ocasión, hermanos, fíjense que decía una reflexión, hermanos, en donde iba pasando un pobre, hermanos, por una vecindad donde había tantas personas millonarias. Y dice que iba caminando este pobre, hermanos, por la calle, hermanos, viendo la desesperación, quizás buscando qué comer. Y viene, hermanos, y camina por este vecindario, y estaba un millonario, una persona de dinero, rico, estaba al lado de la ventana tomándose un café. Al ver pasar, hermanos, este pobre dice: gracias a Dios que no soy pobre. Sigue caminando este pobre, hermanos, y en el caminar de este pobre encuentra una persona, hermanos, que dice está loca. Y viene, hermanos, y camina, y cuando camina dice, el loco, hermanos, dice: gracias a Dios que no soy pobre. Porque a pesar, hermanos, de que él era loco, hermanos, estaba, hermanos, en una economía no alta ni tampoco baja. Estaba en una intermedia. Entonces, hermanos, cuando este loco vio, hermanos, cuando este loco lo vio, dice: gracias a Dios que no soy pobre. Y el pobre dijo: gracias a Dios que no estoy loco. Y siguió, hermanos, su camino. Cuando llegó, hermanos, en aquel camino, vio, hermanos, a una ambulancia que llevaba una camilla donde llevaba una persona, hermanos, que estaba gravemente enferma. Y dijo, hermanos, dijo el enfermo: gracias a Dios que no, dijo esta persona, que no estoy enfermo. Vino el enfermo, hermanos, cuando iba, hermanos, en esa camilla, vio que pasó otra camilla, hermanos, donde le habían tirado una mantilla blanca y vio que era un muerto. Y dijo gracias a Dios que no estoy muerto. Solamente, hermanos, el muerto fue el único que no pudo dar gracias a Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos?
porque nosotros en la vida del cristiano, hermanos, tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que darle a Dios, hermanos, cuando nosotros estamos en vida, dar gracias a Dios en todo, en nuestros bienes y en nuestra pobreza. Porque solo el muerto es el único, hermanos, que no puede agradecer a Dios. Una vez muerto, hermanos, no se lleva lo que es absolutamente nada. Todo queda en este mundo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Vamos a venir, hermanos, en palabras de oración para luego entrar lo que es en la escuela. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios la dirección. Oh buen Dios Padre que estás en los cielos, gracias una vez más, Señor, por esa oportunidad de vida que nos has concedido a estas horas de la mañana, Señor, en donde muchos de tus hijos quizás, oh Padre, no han podido ver el nuevo amanecer que tú nos has regalado, Padre Celestial. En donde quizás muchos de tus hijos, Señor, no tienen esa dicha, Padre, de estar quizás reunidos en sus hogares, recibiendo tu día santo, Señor, si no se encuentran en un lugar del hospital, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, aún nos tiene con vida, Padre Celestial. Solo te pedimos, Señor, que donde quiera que tus hijos estén, Padre, lleves tu mano de poder, Señor, sobre aquel lugar y puedas colmarlos de bendiciones, Señor. Ahora en esta hora, Padre, venimos delante de ti a pedirte que seas tú, Señor, el que nos hables a través de esta enseñanza que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos infinitamente, Padre, que seas tú el que vengas poniendo esas palabras, Señor, en mi boca y que me uses como un instrumento, Señor, para poder dar esas palabras de aliento para cada uno de tus hijos, Señor. Y que primeramente, Padre Celestial, esas palabras, oh Padre Celestial, sean edificadas primeramente para mi vida y luego, Señor, para cada uno de tus hijos, oh Padre Celestial. Gracias, oh Padre Eterno, por todo esto, Señor. Súplica que venimos a depositarte en esas manos de amor de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que para usted y para Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar lo que es a la lección de esta mañana. Como decíamos, la lección, hermanos, dice la Biblia y las finanzas. Cuando nosotros hablamos, hermanos, la Biblia y las finanzas, hermanos, nos damos cuenta en que en la Biblia nosotros encontramos respuestas a cómo, hermanos, poder distribuir, hermanos, las finanzas de nuestras vidas, los bienes de nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros cuando estamos, hermanos, quizás tenemos nuestros bienes o quizás, hermanos, tenemos lo necesario más quizás que los demás. Dios nos ha dado esa dicha o esa oportunidad, hermanos, de tener quizás un poquito más que muchos hermanos. Tenemos bienes bien preparados, hermanos. Tenemos, hermanos, quizás un poquito de economía más, o hay, por hablarlo o decirlo así, hermano, hay hermanos que son millonarios o ricos, pongámosles. Pero, hermanos, quiero que sepamos, hermanos, que la Biblia nos enseña a cómo, hermanos, administrar nuestras finanzas. Porque muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos que somos, muchas veces, hermanos, nos comportamos de una manera inadecuada. ¿En qué senso, hermanos? Que nosotros, hermanos, no sabemos administrar nuestros bienes o nuestro salario. Le vamos a poner de esta manera. Entonces, hermanos, pero antes de poder entrar lo que es a fondo, vamos a leer lo que es, hermanos, el verso de memoria. Verso de memoria, hermanos, que lo encontramos en el libro de Proverbios. Lo encontramos en el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 3, en donde dice de la siguiente manera.
Yo sé que muchos hermanos en lo que yo estoy buscándolo, yo sé que muchos hermanos ya han dicho el texto memoria. Y vamos a leerlo donde dice, mire, dice texto de memoria, está hermanos, dice Proverbios 3:10. Y serán, dice, llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿No? Antes de esto, hermanos, yo quiero que entendamos que por qué razón, hermanos, el verso memoria nos dice esta situación. Dice, mire, si nos vamos, hermanos, a la lectura, dice Proverbios 3, el 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, dice. Porque largura de día y de años y de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en el cuello, escríbelas en una tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y dice el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto, hermanos, es lo que tenemos que entender. La palabra de Dios dice, le hablaba al pueblo de Israel en aquel antiguo tiempo. Quiero, hermanos, que recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, ellos vivieron atormentados por 430 años, hermanos, en aquel lugar de Egipto, donde ellos vivieron esclavizados, llevaron una vida, hermanos, desagradable, pudiéndolo hablar de esta manera, una vida, hermanos, que cualquiera de nosotros, hermanos, no agradeceríamos. Entonces, hermanos, nosotros, permítame, hermano, permítame que quería bajarle lo que es el sonido, hermanos, Entonces, hermano, como le decía, ok, hermano, está. Entonces, hermano, como le decía, en aquel tiempo, el pueblo de Israel vivió una vida, hermanos, angustiosa, una vida, hermanos, en desesperación, con el deseo, hermanos, de poder, hermanos, estar en paz, en una tranquilidad. Ellos anhelaban, hermanos, que el libertador llegara, como decía nuestro hermano Ramiro en la parte de ayer, en la parte del día viernes, donde él decía, hermanos, que el pueblo de Israel vivía, hermanos, en una esclavitud esperando que el libertador llegara. Pero una vez, hermanos, el libertador llegó y los sacó de aquel lugar, hermanos, y los llevó por el desierto, hermanos, los hizo atravesar el mar. Dice, hermanos, que antes de poder entrar, hermanos, a aquel lugar, a aquella tierra prometida, él, hermanos, primeramente les dio una ley, una orden, donde les dijo que cuando ellos entraran a la tierra que fluía leche y miel, ellos tenían que llevar, hermanos, lo que es sus primicias ante el altar de Dios. Entonces, hermanos, hermanos, que entendamos bien esta escritura. Pero antes, hermanos, para poder llegar a ese punto, vamos a seguir, hermanos, con Proverbios, capítulo 22. Siempre aquí mismo en Proverbios, hermanos. Capítulo 22, del 1 al 9. Dice, mi hermano,
22:1-9 de Proverbios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honras y vidas son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye, dice, al niño en sus caminos, y cuando fuese viejo no se apartará de él. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordio será bendito, porque dio de su pan al indigente, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que instruir lo que es a nuestros hijos según lo que hemos estudiado. Hemos leído en el versículo 6, en el capítulo 6, donde dice que nosotros tenemos, hermanos, que instruir al niño, enseñarles, hermanos, la historia del pueblo de Israel, de lo que el pueblo de Israel ha vivido, hermanos, y cómo el pueblo de Israel muchas veces, hermanos, a pesar de que ellos miraban, hermanos, la grandeza que Jehová hacía con ellos, muchas veces ellos, hermanos, fallaban. Pero, hermanos, también podemos ver cuántas veces ellos obedecían también al mandato de Dios, y una de estas, hermanos, era que ellos tenían que obedecer, como leíamos allá, que ellos traían la primicia de todo. Honraba a Jehová, dice, en las primicias, dice. Y dice que, hermanos, vamos a leerlo, hermanos, para que no estemos. Dice: honrad a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancias, y tus lagaras rebosarán en pos. Si nosotros, hermanos, tenemos que darle esta enseñanza a nuestros hijos, enseñarle, hermanos, instruirlo en el camino de Dios, hermanos, porque muchas veces ellos, hermanos, dice siempre la Escritura, en el versículo 2 dice: el rico y el pobre, dice, se encuentran, y ambos los hizo Jehová. Muchas veces nuestros hijos, no sé cuántas veces han oído comentar a nuestros hijos, o quizás no solamente nuestros hijos, sino que a muchos hermanos, de cual hoy podemos quizás conocer, muchas veces hemos oído decir: ¿y por qué Dios me hizo pobre? ¿Por qué no me hizo quizás de una familia donde tuviera dinero? Quizás no estuviera pasando todas estas necesidades, quizás no estuviera pasando todas estas dificultades, quizás no me encontrara en la situación en la que me encuentro, quizás no estuviera mendigando lo que es como le hablamos, un pedazo de pan. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al rico y al pobre, y ambos lo hizo. Pero dice, hermanos, ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muchos, hermanos, de los que nosotros vemos y conocemos, hermanos, quizás porque no somos preparados, o quizás porque no se nos dio la oportunidad de poder estudiar, hermanos, quizás por esa razón, quizás nosotros, hermanos, somos como somos y decimos: si esta persona ha prosperado porque sacó sus estudios adelante. Si yo no hubiera sido pobre, mi familia no hubiera sido pobre, yo fuera una persona emprendedora, una persona estudiosa, una persona que yo tuviera todo y no estuviera pasando estas calamidades, no estuviera pasando por estas circunstancias de la vida, le hubiera dado quizás mejor de lo mejor a mis hijos. Pero es que, hermano,
Dios ya sabe el propósito de cada uno de nosotros, hermanos. Dice, hermanos, vamos a seguir con lo que es la escuelita. Dice, objeto de la lección, dice, miren, reconocer, dice, en la palabra de Dios los principios básicos acerca de las finanzas y buscar la obediencia y el Señor sobre nuestras vidas por medio de un sabio uso de las mismas. Dice, mire, reconocer, dice, la palabra de Dios y los principios básicos acerca de las finanzas y buscar la obediencia. Nosotros, hermanos, como cristianos debemos de reconocer que Dios, hermanos, Él va a dar lo necesario para cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, de que vivimos en una situación, hermanos, en donde la economía hermanos, quizás afecta lo que es a nuestras vidas. En donde, hermanos, el trabajo quizás, hermanos, no abunda. En donde quizás, hermanos, los negocios que cada quien tengamos por nuestra vida, quizás, hermanos, no prosperen. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo unos momentos de dificultad, hermanos, donde la pobreza quizás, hermanos, ha atormentado lo que es al país donde nosotros podemos estar, donde los trabajos, hermanos, han disminuido, donde, hermanos, los salarios que nosotros obtenemos, hermanos, no alcanza para nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, muchos de nosotros hemos dicho, pero sí que lo que yo gano, lo gano solo para gastos, solo para pagar recibos, solo para pagar casa, solo para comida, solo para gastos de mis estudios o solo para gastos de los estudios de mis hijos y no me queda absolutamente lo que es nada. Trabajo solo por trabajar. Muchas veces nosotros hemos hablado de esta manera y hemos dicho de esta manera, hermanos, donde muchas veces nosotros, hermanos, hemos recibido, quizás, hermanos, muchos de nosotros quizás hemos recibido o tenemos un sueldo, hermanos, un sueldo que es suficiente para nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, cuando vemos que el dinero, hermanos, nos ha llegado a nuestras manos, quizás, hermanos, nosotros como seres humanos que somos, cuando vemos que el dinero, hermanos, es una tentación en las manos. El dinero, hermanos, cuando nosotros tenemos el dinero en nuestras manos, hermanos, nosotros lo vemos y queremos hacer cosas, hasta incluso, hermanos, incluso gastamos hasta en cosas innecesarias para nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, vivimos en unas circunstancias en las cuales, hermanos, como le decía, el dinero es una tentación donde nosotros tenemos el dinero y cuando tenemos el dinero no hayamos qué hacer con él. Muchas veces quizás a muchos de nuestros hijos o a muchos de nuestros hermanos, Dios les ha bendecido de una gran manera, hermanos, y se olvida de que tiene que dar, hermanos, primeramente a Dios, de las bendiciones que Dios le ha entregado en su vida. Leíamos la escuela, hermanos, del sábado pasado donde decía, todo lo que tengo es tuyo. Todo, hermanos, lo que nosotros tenemos no proviene porque nosotros, hermanos, lo hayamos organizado, nosotros lo hayamos hecho, sino, hermanos, es porque Dios en su misericordia nos ha dado todo lo necesario para nosotros. Si nosotros tenemos bienes, es porque Dios lo ha permitido. Si nosotros tenemos quizás más economía que los demás, no es porque nosotros por sí mismos lo hayamos alcanzado, sino es porque Dios los ha permitido. Y es que, hermano, el tener, hermanos, economía, el tener dinero o las posiciones que nosotros tengamos, no es malo, hermanos. No es malo, hermanos, tener dinero. No es malo, hermanos, estar en la posición que podemos estar, donde podemos estar quizás una posición más alta que otros hermanos. Hermanos, no es malo.
¿Sabe qué es lo malo, hermano? Lo malo, hermano, es en la forma en que nosotros administramos el dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque el dinero, hermanos, nos afecta para poder tener una relación con Dios. Cuando nosotros, hermanos, ¿por qué decía yo, hermano? Porque el dinero, hermano, es la raíz de todo mal. El dinero, hermanos, es la raíz de todo mal. Cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, cuando quizás no hemos tenido unos bienes quizás inalcanzables, que hemos tenido lo necesario para nuestras vidas, lo necesario para salir adelante, que es lo que Dios ve y Él nos da conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos eso, hermanos, siempre estamos de la mano con Dios, dándole lo que Dios le merece, dándole el 10% a nuestro Padre Celestial, dándole los mejores frutos de nuestras vidas a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, sabemos que necesitamos cada día más de Él. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos que el dinero ha llegado a nuestras manos, es una tentación. ¿Cómo llega el dinero, hermanos? ¿Cómo el diablo quiere buscar esa inamistad con Dios? ¿Saben cómo es? Vamos a leer, hermanos, Timoteo. Perdón, hermano. Vamos a leer, hermanos, el libro de Timoteo. Tenía el versículo, hermanos, y se me ha perdido. Pero vamos a leer, hermanos, el libro de Timoteo, hermanos, capítulo 6, en donde dice, hermanos, vamos a leer, hermanos, le vamos a dar escrituras para que podamos entender. Aquí estamos, hermanos. Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Ahora quiero que entendamos, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque raíz de todo mal es el amor al dinero, dice, mire, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron, dice, traspasados de muchos dolores. Oye, qué bonito lo que dice. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunas cosas. Y eso es, hermanos, lo que es. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando nosotros tenemos lo necesario en nuestras vidas, cuando Dios le ha dado lo necesario para usted, hermanos, siempre hemos estado, hermanos, puntuales con lo que es, hermanos, nuestros gastos en nuestros hogares, nuestros gastos con nuestras familias. Muchas veces nos ha alcanzado hasta para poder ayudar a mi prójimo. Muchas veces nos ha alcanzado hasta para poder ayudarle a mi hermano dentro de la iglesia. Muchas veces, hermanos, nos ha alcanzado, hermanos, hasta para poder comprar algo que necesitemos para nuestras vidas personales. Nos ha alcanzado para cubrir lo necesario de nuestros hogares. Pero cuando nosotros, hermanos, como decía, el dinero, la tentación en la mano, cuando nosotros tenemos algo de dinero en nuestras manos, más de lo que Dios nos ha dado, hermanos, nos volvemos quizás unas personas, hermanos, que no cabemos en el mundo. Fíjense que el enemigo, hermanos, actúa de esta manera. El enemigo sabe, hermanos, de que nosotros, él va a buscar la manera de cómo alejarnos o apartarnos del amor de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Medio quizás se nos ha llegado, hermanos, cuando estamos trabajando, y es que las compañías bancarias trabajan de esta manera. Cuando sabe que a usted le está entrando un dinero semanal, mensual, quincenal, hermanos, no sé cada quien cómo le pagan. Pero cuando, hermanos, cuando ellos ven de que ese dinero entre y entre y entre, hermanos, dicen rápidamente a ofrecerle, hermanos, las llamadas tarjetas de crédito. Y muchos le dicen, mire, aquí está, hermano, aquí está lo que es esta tarjeta, con esta tarjeta de crédito, usted puede hacer lo que usted quiere, se la vamos a entregar le dan una cifra, incluso le dicen, mire, aquí hay 25, yo he oído, hermanos, y conozco personas que dicen, mire, aquí hay $25,000. Para que usted pueda, y cuando usted vaya depositando, vaya ganando, cuando usted le entre el dinero, puede
reponerlo para que no se quede sin fondo. Pero nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos, hermanos, esto, empezamos a malgastar el dinero. Empezamos, hermanos, a malgastarlo de una forma que no puede, quizás, hermanos, que no es beneficio para nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, vemos esta tesera, decimos, fíjate que dice, mire, el libro de Proverbios, quiero que lo leamos antes de poder entrar a esto. Dice el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 27, dice, alborota su casa, dice, el codicioso. ¿Sí? Alborota su casa el codicioso. Y es que nosotros, hermanos, somos tan codiciosos que muchas veces cuando estas personas se nos han acercado y nos han ofrecido esa tesera, esa tarjeta, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? La agarramos y decimos, ¿para qué voy a andar esperando tanto? ¿Para qué voy a andar esperando mucho? Si aquí tengo la tarjeta, aquí tengo dinero. Empezamos, hermanos, a darnos lujos. Empezamos a comprar cosas innecesarias. Empezamos, hermanos, a hacer cosas que no nos benefician para nuestras vidas. Pero se nos olvida, hermanos, que tenemos que darle a Dios. Se nos olvida que tenemos, hermanos, que ayudar al prójimo. Se nos olvida, hermanos, que dentro de la iglesia, hermanos, hay hermanos necesitados. Se nos olvida absolutamente lo que es todo, hermanos. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia necesitan que muchas veces quizás, hermanos, no les alcanzan a cubrir sus gastos? ¿Cuántos hermanos dentro de las iglesias existen, hermanos, que quizás no pueden obtener un empleo por el momento en el cual estamos viviendo, que estamos pasando una... ¿Cómo le podemos llamar, hermanos? A una situación donde el empleo ha desvanecido, donde los negocios, hermanos, hay negocios que se prosperan, hay negocios, hermanos, que no se pueden prosperar. Hay hermanos que han deseado, hermanos. Quizás, fíjense que han habido hermanos en situaciones. Han habido hermanos que quizás, hermanos, lo único que les ha quedado quizás de todos, su salario, hermanos. Quizás ha sido, hermanos, solamente para poderse comer un par de huevitos con frijolitos al lado de su familia. Cuando muchos hermanos, quizás, hermanos, nos damos el lujo de poder salir, quizás, si es posible, todos los fines de semana, irnos a sentar a una mesa, hermanos, a un restaurante y comernos aquellos grandes banquetes, donde muchos, quizás, hermanos, hemos visto que tenemos tenemos algo de valor en nuestros hogares y aún así, hermanos, vamos a aquellos lugares y gastamos en otras cosas que no necesitamos para nuestras vidas. Se nos olvida que tenemos que darle primeramente a Dios. Se nos olvida que dentro de la iglesia hay hermanos necesitados. Por eso dice, hermanos, la palabra de Dios. Alborota, dice, su casa el codicioso. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que saber administrar nuestro dinero. Tenemos, hermanos, que saber, hermanos, poder pagar lo necesario, que los bienes que nosotros recibamos, el salario que nosotros tengamos, hermanos, tenemos que saber administrarlo. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros no tenemos de tener deudas, hermanos. Pero imagínense que nosotros si aceptamos esto, hermano, y empezamos a gastar, llega el momento, hermanos, en que esa tarjeta, hermano, se quedó sin fondo. Esa tarjeta, hermano, se quedó absolutamente lo que es en cero. Se quedó sin dinero. Y a la final, hermanos, quedó con una deuda grande. ¿Por qué, hermano? Porque la tarjeta la agotó y hoy tiene la deuda de pagar ese dinero e incluso quizás otras deudas que por disfrutar quizás, hermanos, no pudimos pagar anteriormente. La Biblia nos recomienda, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar, hermanos. No tenemos que deberle a nadie. Dice, miren, las escrituras en el libro, hermanos, de Romanos 13.
Romanos 3, hermanos, dice de la siguiente manera. Romanos 3 y 8. Dice, vamos a leer desde el 7. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino dice, amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debamos, hermanos, lo que es absolutamente nosotros nada. No debamos lo que es, hermanos, tratemos, hermanos, como hijos de Dios, no tener esa deuda. Principalmente, hermanos, con nuestro Dios, que es lo más importante. Ya vamos a entrar, hermanos, lo que es a esta parte y vamos a leer, hermanos, lo que es al comentario de lo que es la escuelita, en donde dice, hermanos, dice el comentario, la introducción. Vivimos una situación económica muy lamentable en donde el dinero no alcanza, mire, en donde el dinero ya no alcanza, hermanos. Y muchas veces, hermanos, no sabemos ni en qué administrarlo. Dice, existen salarios bajos. El consumismo ha rebasado cualquier expectativa mercantilista y los productos de la canasta básica se alejan cada día más del alcance de las familias. Ante ellos, los cristianos debemos recordar las promesas de Dios, pero también debemos reflexionar sobre nuestra conducta con respecto al dinero, para que de esa manera busquemos la obediencia a la palabra. John Blackshire afirmó, con respecto a las finanzas, hay pocas cosas que hablan con tanta elocuencia acerca de la vida espiritual de una persona como la forma en que se utiliza el dinero. Vamos a algunos principios bíblicos con respecto a las finanzas que nos ayudarán a alcanzar la sabiduría para darle un uso adecuado, dice, al dinero. Y dice más adelante, hay tres, hermanos, tres formas. Hay tres formas, 1, 2, 3, 4 formas, hermanos, en las que nosotros, la Biblia nos recomienda a cómo, hermanos, poder tener lo que es a financiar bien nuestros bienes. Primera, dice, dar a Dios. Literal 1. Ofrenda. Es un regalo que se da a Dios para agradecer, dice, sus bondades. Los israelitas acostumbraban dar animales, cereales, frutos, perfumes y otras cosas de acuerdo al libro de Lucas, en lo cual le vamos a dar la lectura, hermanos. Libro de Lucas. Vamos a ir rapiditamente, hermanos, porque el tiempo pasa rápido, hermanos. Libro de Lucas 21. En donde dice, hermanos, del 1 al 4. Levantados los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios los que le sobraba. Mas esta, dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué bonito es, hermanos, ver la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros decimos dar a Dios. Y es que cuando nosotros, hermanos, vamos a dar a Dios, hermanos, tenemos que darlo con aquel gozo, con aquella alegría, hermanos, sin estar pensando, es lo único que yo tengo. O sin andar, hermanos, dudando o dándole, hermanos, a Dios lo que nos sobra. Fíjense que cuánto de nosotros quizás nos ha pasado.
¿Cuánto de nosotros, hermanos, no se nos ha cruzado por la mente? Fíjense que nosotros quizás podemos andar quizás el dinero suficiente en nuestras carteras y en nuestro bolsillo, hermanos, podemos andar un par de moneditas. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando la hora que se ha pasado a la ofrenda, recoger la ofrenda, hermanos, para Dios, porque la ofrenda, hermanos, no es para el pastor, como muchos protestantes de afuera, hermanos, o muchos hermanos o personas de afuera dicen que la ofrenda es para el pastor, que el pastor se come la ofrenda, que la ofrenda es para que él viva ¿cómo le podemos vivir? En una vida gloriosa. No, la ofrenda, hermanos, es para Dios, para lo necesario de la casa de Dios. Entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros quizás hemos visto, hermano, o quizás se nos ha cruzado por la mente que nosotros podemos andar dinero en nuestra cartera y un par de moneditas, hermano, quizás centavitos ya casi por enmojecerse en nuestro bolsillo? Muchas veces, hermano, nosotros nos hemos sacado la cartera y hemos visto y hemos nuevamente puesto su cartera en su lugar y hemos dado las pequeñas monedas que a nosotros nos sobran en nuestro bolsillo para Dios. Pero cuando andamos, hermanos, en otros lugares, hermanos, cuando nosotros estamos en otros lugares, quizás, hermanos, ¿qué es lo que hemos dicho? No, hermano, hemos sacado hasta dinero quizás de nuestro bolsillo y lo hemos puesto sin dudar. Pero cuando es para Dios, hermanos, nos duele hacerlo. Cuando es para Dios, hermanos, no buscamos nuestra cartera para poder ofrendarle a Dios, sino buscamos lo poco que nos ha sobrado de las monedas, quizás, hermanos, de algún resto, de algún vuelto que nos dieron cuando nosotros fuimos a un negocio a comprar. Es lo que le hemos dado a Dios. Cuando de nuestra cartera hemos sacado para ir a gastar en algo innecesario para nuestro hogar o algo innecesario para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros le demos lo mejor. Dice, hermano, una gran enseñanza, donde dice, esta pobre, dice, viuda, ha dado más, dice, porque todos aquellos echaron, dice, para las ofrendas de Dios, los que le sobraba. Mas esta pobre, dice, echó todo el sustento que tenía. Y que muchas veces nosotros decimos, hermano, yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, no estoy diciendo han probado a Dios, pero hermanos, han probado su fe. Yo muchas veces, hermano, yo le he probado. Y gracias a Dios, hermanos, ha resultado. Si es que cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, depositamos y le damos a Dios lo que Él se merece, hermano, Dios, por eso decía el versículo de mi memoria, Dios abrirá esas puertas, le dará el sustento necesario. Entonces, hermano, nosotros primeramente tenemos que darle a Dios esa ofrenda. Vamos a seguir diciendo donde dice, con qué personaje de la cita se identifica cuando sus ofrendas. ¿Qué cree que necesita cambiar para dar como la viuda del relato? Necesitamos primeramente, hermanos, cambiar nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no lo hacemos porque o podemos andar solo esas moneditas que quizás las andamos cuidando para un pancito y decimos, pero es que para un pan que yo tengo. Pero délo, hermano. Si usted lo va a dar, délo de corazón. Délo sin temor. Porque si usted, hermano, lo andaba guardando para un pan, si usted lo da con amor, si usted lo da, hermano, sin andar dudando, sin andar, hermano, con esa duda, después Dios no le puede proveer hasta un pan, sino que le puede dar hasta una cesta llena de pan. Pero todo hay que hacerlo, hermanos, con amor, como lo hizo lo que es la viuda. Vamos a seguir donde dice literal 2, que son, hermanos, las primicias. Literal 2. Las primicias, dice, mire. Dice, primicias, igual que el primogénito, hombre o animal, los primeros frutos de cada cosecha debían ser consagrados al Señor, dice Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19 dice de la siguiente manera. Dice Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás en la casa de Jehová tu Dios.
las primicias, dice. Ahora, hermanos, quiero que entremos a lo que le decía anteriormente. Que el pueblo de Israel, hermanos, vieron las maravillas que Dios hizo con cada uno de ellos, en sacarlos, hermanos, en enviar a aquel libertador, los guió por el desierto, los hizo atravesar, hermanos, el mar rojo, y les hizo tantos milagros y tantas maravillas, pero aún así, hermanos, el pueblo de Dios de vez en cuando, hermanos, se convertía en rebeldes, se relevaban contra Dios, hermanos, pero Dios, hermanos, antes de colocarlos en la tierra prometida, le dio esta ley, y dice, mire, hermanos, que quiero que leamos. Vamos a leer, hermanos. Dice Deuteronomio 26:1. Deuteronomio 26:1 y 4. Dice, pongamos atención lo que es a la palabra de Dios. Cuando hayas entrado, dice, mire, está, mire. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar ahí tu nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquel día, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará, dice, la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces dice, hasta ahí tenemos lo que es la lectura, hermanos, pero quiero que entendamos la otra parte. Entonces hablarás y dirás delante de ti, delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales, con milagro, y nos puso y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Ahí es donde quiero que nosotros, hermanos, entendamos que Dios, hermanos, le dio, hermanos, después que sacó al pueblo de Israel de aquella, hermanos, servidumbre, que Dios lo sacó de aquel lugar, hermanos, cuando les puso en esa tierra prometida, de la cual fluye leche y miel, dice que Él les dijo que presentaran al sacerdote, que hubieran aquellos días, dice, todas las primicias, hermanos, de la cual, de los frutos que ellos obtenían. Hoy en día, hermanos, en este país en el cual estamos, en el lugar de Italia, no sé, hermanos, si hay otros países aparte del Salvador, en donde nosotros, hermanos, aquí en el lugar de Italia, no tenemos, hermanos, dónde poder cosechar esos frutos. No tenemos, hermanos, de esos animales para poder, hermanos, llevar hacia el altar. Pero fíjense que en El Salvador, hermanos, hay incluso ancianos. Y si yo no me equivoco, hermanos, nuestro hermano Juan,
nuestro hermano, él tenía esta virtud de que él, hermanos, estoy hablando de nuestro hermano Juan Aguillón, que ya está descansando, tenía la virtud, hermanos, de poder, hermanos, todavía llevar esas primicias a Dios. Al igual que él, hermanos, pueden haber otros hermanos que aún quizás, hermanos, tenían esta virtud de hacerlo. ¿Qué es lo que hacían, hermanos, cuando ellos tenían, hermanos, le vamos a llamar, hermanos, cuando ellos tenían su criadero de gallinas? Ellos, hermanos, la primera cría que ellos tenían, ese animalito, hermanos, se engordaba, lo hacían crecer, lo engordaban y lo llevaban, hermanos, a vender. Y es lo que ellos recibían de esa venta de ese animalito, hermanos, lo ponían, hermanos, ante el altar de Dios. Lo llevaban como primicia a la iglesia para presentarlo delante de Dios. Al igual, hermanos, con el fruto. Lo hacían de esta manera. Recogían, hermanos, lo que recogían del primer fruto, hermanos, lo vendían, y de lo que vendían lo llevaban y lo presentaban, hermanos, no como diezmo, sino como primicias. Entonces, hermanos, hay muchos hermanos que aún tienen esta virtud de hacerlo. Pero hoy nosotros, hermanos, que estamos en un lugar lejano de nuestro país, en un lugar, hermanos, en donde no podemos, hermanos, hacer, hermanos, todo esto, donde no tenemos el lugar donde poder cosechar, donde no tenemos, hermanos, un lugar donde tener quizás todas estas crías para poderle presentar a Dios lo que es, hermanos, las primicias. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros hoy en día? Hermanos, las primicias que nosotros le podemos dar a Dios, hermanos, en este tiempo, en la actualidad en la cual estamos viviendo, hermanos, es darle lo mejor de nuestra vida como primicias a Dios. Lo mejor de nuestro ser. Honrar a Jehová, honrándolo en todo, ponerle a disponibilidad todo lo mejor de nuestro ser. Como primicias, hermano. Dice, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, hermanos, en lo cual vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo, hermanos, 7 al 11. Vamos a leer que dice de la siguiente manera. Dice, cada uno de como propuso, dice, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros, hermanos, esto era para el pueblo de Israel, llevar todas esas primicias, presentar, hermanos, lo primero de todo animal y de todo fruto. Pero nosotros, hermanos, estamos bajo la gracia. Y cuando hablo, hermanos, que estamos bajo la gracia, no estamos diciendo, hermanos, que estamos aptos de olvidarnos de los mandamientos ni de los estatutos perfectos de Dios, hermanos, sino, hermanos, estamos, hermanos, para continuar siempre en los estatutos y leyes que Dios ha dejado. Pero en aquel tiempo, hermanos, tenemos que entender que el pueblo de Israel eran pueblo, hermanos, que cosechaban, que tenían, hermanos, para poder dar todo esto a Dios. Nosotros, hermanos, como decía, hay hermanos, y bendito sea Dios que hay hermanos aún dentro de la iglesia, donde ellos, hermanos, todavía tienen esta virtud de hacerlo. Pero nosotros que estamos aquí, hermanos, simplemente lo único que podemos hacer es de darle la primicia de todo nuestro ser a Dios, hermano. Poner lo mejor de nuestra parte para podérselas ofrecer a Dios, hermano. Por eso decía, hermanos, el versículo que estábamos leyendo, 9 al 7, donde dice, hermanos, que nosotros, hermanos, como está escrito, dice, repartió Dios a los pobres su justicia, y hasta ahorita, hermanos, permanece para siempre. Entonces, hermanos, en aquel día dice, y el que da semilla al que siembra
y pan al que come, proveerá, dice, y multiplicará, dice, vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, hermanos, nosotros lo único que podemos ofrecerle a Dios como primicias, hermanos, es todo lo mejor de nuestro ser. Tratar, hermanos, de honrar a Dios, hermanos, en todo lo necesario, hermanos, y poderlo hacer, hermanos, y que cuando nosotros tengamos la necesidad y la voluntad de hacerlo, hermanos, de poder ayudar a nuestro prójimo, hacerlo, hermanos. Que Dios de esto es lo que Él se agrada. Vamos a seguir, hermanos, lo que es, ya estamos por terminar. Dice las primicias. Vamos a leer, hermanos, la tercera. Dice lo que es el diezmo. Aquí viene, hermanos, lo que es el diezmo. Dice, ofrendas a Dios que representan la 10ª parte del ingreso, sea en especie o en dinero, es Pentateuco, pone un fuerte énfasis sobre la entrega de los diezmos como ofrenda a Dios y para el mantenimiento del culto. Mire, mantenimiento del culto. Dice, hermanos, Malaquías 3:10. Comente qué ordenanzas dan estos textos con respecto al diezmo y compártelos con tu experiencia personal. Vamos a leer Malaquías, hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo 10, hermanos. Dice Malaquías, traed, dice, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, bonito y importante es, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, que darle lo que es la 10ª parte de nuestro salario a nuestro Dios. Muchas veces quizás nosotros, hermanos, hemos tenido compañeros o amistades, hermanos, que nos han dicho por qué razón nosotros le damos la 10ª parte de nuestro salario a Dios. Nos han metido quizás en nuestras cabezas y han dicho, ¿para qué lo vas a dar si ese dinero el pastor se lo gasta? ¿Para qué lo vas a dar si ese dinero el pastor lo disfruta? ¿Vos qué es lo que vas a disfrutar? Hacelo mejor, llévalo que te sirve para tus casas. Y muchas veces quizás se nos mete eso en la cabeza o se nos olvida o no lo queremos hacer. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no le damos a Dios su diezmo. Hermanos, si dice que nosotros tenemos que dar la 10ª parte. Si yo, hermanos, a mí me regalan $1, o le vamos a llamar €1 para los que están en diferentes partes, hermanos, yo tengo que darle la 10ª parte de lo que a mí me dan. Aunque sea, hermanos, aunque sea $1, yo tengo que darle la 10ª parte, que serían 10 centavos. Yo tengo que ponerlo como diezmo, porque lo he recibido. Entonces, hermano, pero nosotros muchas veces no lo hacemos de esta manera. Nosotros muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Nos recibimos nuestro dinero y se nos olvida, hermanos, que tenemos que darle a Dios. Y empezamos, hermanos, y por eso dice la palabra de Dios, traed mis diezmos a la alfolí, dice, y hará alimento en tu casa. Por eso que muchas veces a nosotros quizás no nos alcanza, hermanos, el dinero. Porque ¿sabe qué es la virtud que nosotros tenemos? La virtud que nosotros tenemos, hermanos, que cuando recibimos nuestro dinero, lo primero que hacemos, hermanos, a comprar, primero a darnos un lujo con nuestra familia, a comer, después a pagar los gastos. Y cuando venimos a ver, hermanos, el dinero no nos alcanzó para nada. ¿Por qué, hermano? Porque no lo hemos sabido administrar. Nosotros como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer al recibir nuestro salario es, hermanos, sacar la
de la 10ª parte que le corresponde a Dios y luego, hermanos, poner en la mano de Dios para que sea Él el que nos ayude a poder administrar nuestro dinero. Solo así, hermanos, dice la palabra de Dios, que si nosotros traemos el diezmo al solir, las ventanas, dice, se abrirán y habrá bendiciones hasta que sobreabunden. Muchas veces hemos visto, hermanitos, hemos visto hermanos que tienen abundancias que Dios le da. ¿Pero por qué? Porque nunca han dejado de darle a Dios lo que le corresponde. Vamos a seguir leyendo y dice, parte número 2, dar a la familia. Dar a la familia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos dado a nuestra familia? Dice la parte número 2, dar a la familia. Según la cita de Primera de Timoteo, que la vamos a dar lectura, hermanos, ya vamos a terminar, ya el tiempo se nos está yendo. Primera de Timoteo, hermanos. Dice Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice, mire. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que, primeramente, hermanos, cuando nosotros estamos con nuestros bienes, cuando hemos recibido, hermanos, nuestro salario, lo primero que nosotros debemos de hacer, sacar lo que le corresponde a Dios y luego, hermanos, llegar donde está nuestra familia, pedirle a Dios todos reunidos por la bendición que Dios nos ha permitido poder recibir nuestro salario y luego, hermanos, primeramente ver por nuestra familia. Después, hermanos, si nos dio la oportunidad Dios para poder hacer lo demás, se hace, pero primeramente es la familia, ponerlo sobre todo, primeramente la familia, Dios y luego la familia. Dice la palabra de Dios, hermanos, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio su vida para que todo aquel que en él creyera no la pierda, mas que tenga la vida eterna. Dios primeramente dio lo primero que él tenía, que era su Hijo amado, por cada uno de nosotros. Ahora nosotros hagámoslo de igual manera. Demos todo lo necesario para nuestro Dios, demos todo lo que le corresponde a Dios y luego demos todo lo que es necesario para nuestras familias. Dice, hermanos, vamos a ir rapiditamente. Dice la siguiente parte, dar a los cristianos. Compartir con los creyentes lo que el Señor nos ha regalado debe sentir gozo y recibirlo, dice, miren. Compartir con los creyentes lo que el Señor nos ha regalado debe sentirse gozoso y recibirlo. Dice, hermanos, el libro de Gálatas, hermanos, Gálatas capítulo 6 y versículo 10, donde dice, hermanos, así que según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son las familias de la fe, hermanos? Somos la iglesia. Somos lo que componemos, hermanos, la iglesia. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos recibido bendiciones. Y yo he visto, hermanos, que cuando hay hermanos que han recibido más de lo que ellos han logrado tener, que Dios les ha abierto las puertas y les ha dado bendiciones, hermanos. Yo he visto que hay hermanos que portan algo, un granito para la iglesia, para que la iglesia pueda obtener también. ¿Cómo? Yo he visto, hermanos, que han preparado sus canastas básicas, que Dios les ha dado, hermanos, lo necesario. Y he visto, hermanos, que han preparado sus canastas básicas y las han llevado a la iglesia para poder luego, hermanos, dárselas a aquellos que necesitan dentro de la iglesia como familia, como hermanos. Pero muchos, hermanos, eso se nos olvida. Se nos olvida que existen hermanos necesitados dentro de las iglesias. Y como dice el dicho del mundo, entre más me lleno yo, ¿qué me interesan los demás?
Y no es así, hermanos, como nosotros tenemos que tener esos dichos del mundo. Nosotros tenemos que ver primeramente por nuestra familia y luego también por la familia dentro de la iglesia para aquellos que tienen necesidades. Y como hablaba al principio, dentro de la iglesia hay muchos hermanos que tienen grandes angustias y grandes necesidades, hermanos. No piense, hermanos, cuando usted tenga el deseo de ayudar, hermanos, a un hermano de la iglesia, hermanos, no le pregunte, ¿necesitas esto? ¿Te hace falta algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, hermanos, no lo pregunte. Si usted conoce la condición de la cual, hermano, usted esté pasando, hermanos, hágalo y dígale, aquí está, para poderte ayudar un poquito en el problema en el cual estamos viviendo. Pero no le pregunte, hermano, porque muchas veces hay hermanos que por pena le dicen que no tienen necesidad, que están bien, que se encuentran bien. Entonces, hermano, aprendamos a poder, hermanos, compartir con los hermanos dentro de la iglesia como familia. Dice, hermanos, el siguiente, dar a los pobres. Mire qué bonito dar a los pobres. Muchos de nosotros, hermanos, no hacemos esto. Cuando vemos un necesitado, lo vamos a hablar para los hermanos que conocen. Hay bastantes personas que se paran al frente a las puertas de los centros comerciales a pedir sus necesidades, a pedir, hermanos, por su necesidad. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos de esa persona. Tal vez, hermanos, porque lo tenemos de menos, porque lo vemos, hermanos, como una persona vagabunda, mas no sabemos las necesidades que pueden existir dentro de esa persona. Si hay tantas personas, hermanos, que lo hacen, hermanos, de pedir, porque lo hacen, hermanos, para sus vicios, pero también pueden haber personas, hermanos, que pueden hacerlo por necesidades de sus hogares. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tratar de ayudar a las personas sin importar cómo sea, hermanos. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Con esto vamos a ir ya terminando, solo quedan las preguntas. Lucas, hermanos, capítulo 3 y versículo Lucas capítulo 3 y versículo 11, hermanos. Dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. Respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Miren. El que tiene de comer, que haga lo mismo, y el que tiene 2 túnicas, quítese una y regale a su hermano la otra al necesitado. Pero nosotros, hermanos, eso no lo vemos. Eso no lo hemos entendido todavía, hermanos. ¿Qué es la necesidad de un pobre? Tenemos, hermanos, Dios dice que ama al dador alegre y tiene misericordia de aquellos que hacen misericordia también. Entonces nosotros seamos misericordiosos para que Dios sea misericordioso con nosotros. Démosle al necesitado para que Dios pueda abrir ventanas, hermanos, de bendiciones sobre nuestros hogares. Tratemos, hermanos, de tratar de llevar todo, hermanos, lo que es nuestras necesidades, hermanos, nuestras finanzas. Pongamos en la mano de Dios todas nuestras finanzas para que Él pueda administrarnos y nos pueda ayudar a cómo administrar los bienes que nosotros tengamos y que nos enseñe a cómo poder ayudarnos los unos con los otros, hermanos. Dice la pregunta, hermanos. Pregunta número 1. Cuando le dé a Dios las ofrendas, diezmos o primicias, trate de reflexionar sobre lo que le ha dado. Luego pregúntese qué sentimientos le provoca dar y recibir de Dios. Pregunta para cada uno de ustedes. Dice, enseñe a los animales de su hogar, dice a los miembros, perdón hermano, enseñe a los miembros, una letra pequeña, casi no la leo, enseñe a los miembros de su hogar la gran bendición que representa dar a Dios, proveer lo necesario a la familia, dar a los hermanos, compartir con los pobres y con ellos, dice, formará creyentes
que complacerán a Dios, hermanos. Tenemos que enseñarle, no, cuando habla así, hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que tenemos que, hermanos, proveer lo necesario para Dios, para la familia, para la familia de la iglesia y los pobres, para que ellos, hermanos, se vayan, hermanos, formando creyentes que complacen a Dios, porque esto es lo que a Dios le complace. Última pregunta: en la familia den gracias a Dios por todo lo que recibieron en la semana. Con ellos creará el hábito de dar gracias, de ser agradecidos. Entonces, hermano, toda la semana nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y de esta manera, hermanos, estamos, hermanos, dándole una enseñanza a nuestra familia. Así que, hermanos, es todo lo que reflexiona acerca de lo de la escuelita, hermanos. He podido compartir un poco de lo que he podido entender, hermanos, de esas enseñanzas. Es lastimoso que no podamos estar dentro en un local para poder oír las opiniones de cada uno de ustedes, ya que hay mucho de qué aprender, hermanos, de lo que es, hermanos, de las finanzas dentro del ámbito de la iglesia en la cual estamos viviendo. Vamos a entonar un himno y con este, hermano, vamos a quedar despedidos por causa del tiempo. Vamos a entonar el himno, hermanos. Vamos a entonar el himno número 35, hermano. Himno número 35. Si lo tenemos, hermano, le damos el tono. Viviendo aquí en mundo de maldad, nunca podré me confortar. Duro es luchar con toda tentación. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Oh, ¿a dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Hay quienes son muy llenos de maldad, de a los que tanto amo yo, mas cuando anhelo el celestial maná, ¿a dónde iré sino al Señor? Oh, ¿a dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Aunque rodeado estoy de amigos mil, busco palabra de mi Dios. Y cuando llegue de mi vida al fin, ¿a dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? ¿A dónde iré sin ti, Señor? Dice. Solamente a Él podemos acudir, hermanos. Así que, hermanos, dejamos hasta aquí por causa del tiempo. Y, hermanos, espero que haya sido de agrado para cada uno de ustedes. Dejo el tiempo hasta aquí. Vamos a venir en palabras de oración para entregar en las manos de Dios lo que es el culto de la escuela de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Oh buen Dios Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más, Padre bendito, por la oportunidad que nos diste, Señor, de esa enseñanza para nuestras vidas, oh Padre.
en la cual, Señor, te pedimos que seas tú el que puedas ayudarnos, Señor, a cómo poder administrar, Señor, lo que es los bienes de nuestros salarios, oh Padre Celestial, a poder, Señor, administrar de una manera, Señor, conforme a ti te agrada, Señor, y no conforme a nosotros, Padre Celestial, porque nosotros como seres humanos muchas veces, Señor, nos deleitamos más en los bienes, Padre Celestial, que el mundo puede tener, Señor, y quizás son momentos que quizás nos pueden hasta apartar de ti, Padre bendito. Pero te pedimos, Señor, que seas tú el que nos puedas ayudar a administrar de una manera todos nuestros bienes, Señor, y que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, de los cuales estuvieron presentes a través de esta transmisión, Señor, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, que seas tú el que puedas bendecirles, oh Padre Celestial, conforme la necesidad de cada uno, Señor. Bendice al que tiene como al que no tiene, Padre Celestial. Dale lo necesario para cada uno de sus vidas, Señor. Gracias, oh Padre eterno, por todo, pues súplica que venimos a depositarte bajo ese nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que para usted y para Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a, hermanos, a dejar hasta aquí, esperando nuevamente para nuestros hermanos en el transcurso del día, para los servicios que aún todavía faltan, hermanos, y vamos a recibir la bendición que Jehová dejó a su pueblo, que dice de la siguiente manera: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti la misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos.